Ford, el valor del conocimiento. Hablemos de la regla de subcapitalización. Recuerden que la subcapitalización fue introducida en la Ley 1607 del año 2012, en este caso para evitar el exceso de deducciones por intereses y lograr, según el mismo proyecto de ley, que se capitalizaran muchísimo más las compañías, obteniendo menos préstamos de sus accionistas o menos préstamos que les implicaran deducciones por intereses. Vamos a ver en este caso una de las pocas exclusiones que tuvo esa regla de subcapitalización, en este caso para las empresas de servicios públicos. Miremos la siguiente pregunta y resolvámosla con base en concepto de la administración tributaria. ¿Cuándo están excluidas de la regla de subcapitalización las empresas de servicios públicos? Revisemos el concepto de la administración tributaria y veamos cuándo lo están. Número 1. ¿Qué establece el Estatuto Tributario respecto de la subcapitalización? Al respecto, el artículo 118.1 dice lo siguiente. Subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones consagradas en este estatuto para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios solo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por 3 el patrimonio líquido del contribuyente, determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se refiere este artículo. Como vemos, la primera parte del artículo 118.1 lo que nos da es una limitación de deducción de intereses en el impuesto de renta y complementarios. Su capitalización, que ha tenido diferentes complicaciones en cuanto al cálculo. Recuerden que hemos tenido ya varios decretos que reglamentan cómo se realiza el cálculo de la subcapitalización e inclusive hasta el último todavía tenemos errores en el mismo decreto para efectos del cálculo. Pero más allá de ello, veamos qué nos dicen los parágrafos de este mismo artículo para establecer cuáles son las exclusiones e inclusiones. ¿Cuáles deudas se tendrán en cuenta para el cálculo de la proporción a la que se refiere el artículo 118.1? Nos dice su parágrafo. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la que se refiere este artículo son las deudas que generen intereses. Así, para efecto de determinar las deudas por encima de las 3 veces el patrimonio líquido, solo sumamos aquellas que generan intereses. Las que no generan intereses no hacen parte del cálculo de la subcapitalización, porque para eso es la subcapitalización, para limitar los intereses. Si no genera intereses, pues no hay nada que limitar y no deben ser tenidas en cuenta dichas deudas en la subcapitalización. Pero, ¿cuál sería la exclusión? Veamos. La subcapitalización aplica en los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos. Nos dice el parágrafo. Lo dispuesto en ese artículo no se aplicará a los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que esos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial. Miren ustedes, 2 condiciones: que sea servicio público, que sea infraestructura de servicio público, creación de infraestructura para transporte, para servicios públicos domiciliarios, etc., y que se realice esa inversión en infraestructura a través de sociedades, a través de vehículos creados específicamente para el desarrollo de esa infraestructura. No nos está diciendo que estarán excluidos de subcapitalización las empresas de servicios públicos, no. Están excluidos los proyectos de infraestructura para los cuales se creen empresas, entidades, vehículos que permitan la financiación de esa infraestructura. Así nos preguntaríamos entonces, ¿qué dirá la administración de si es aplicable o no la regla de subcapitalización a las empresas de servicios públicos domiciliarios que emprenden proyectos de infraestructura? O empresas de servicios públicos de transporte que emprenden proyectos de infraestructura. Veamos qué nos dice la administración sobre este aspecto.
Esta excepción es extensiva a las empresas prestadoras de servicios públicos. Como se puede apreciar, dice la DIAN, el texto transcrito prevé una excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización dirigida exclusivamente a la financiación de proyectos de infraestructura, sin hacer extensiva esta excepción a la actividad desarrollada por las empresas prestadoras de servicios públicos. Tenemos una primera conclusión. Las actividades de prestación de servicio público no están excluidas de la subcapitalización. Lo están excluidas son los proyectos de infraestructura. Dichos proyectos de infraestructura, si son financiados, causan intereses y se crean vehículos, se crean sociedades para atender el proyecto, pues no habrá regla de subcapitalización. Pero si es una empresa de servicios públicos que presta servicios públicos, deberá aplicar subcapitalización, a menos de que esté en infraestructura. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué pasa si la sociedad de servicios públicos no está prestando el servicio, sino que está adelantando un proyecto de infraestructura, obtiene financiación? ¿Deberá aplicar la regla de subcapitalización? Veamos esa pregunta. ¿Qué condición dispuso el legislador para no aplicar la regla de subcapitalización a la financiación de proyectos de infraestructura? El legislador expresamente dispuso como condición para no aplicar la regla de subcapitalización a la financiación de proyectos de infraestructura que tales proyectos deben estar a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial, siendo evidente que la intención fue separar la ejecución de tales proyectos de la actividad de prestación de servicios públicos para efectos del tratamiento fiscal aplicable a la deducción de intereses. Observen ustedes entonces, según este concepto de la DIAN, que si una empresa de servicios públicos emprende un proyecto de infraestructura de servicios públicos, no puede excluirse de la regla de subcapitalización en cuanto al total de las obligaciones que por financiamiento tiene dicha entidad de servicios públicos. Mejor dicho, lo que debe hacer la entidad si va a emprender un proyecto de infraestructura de servicios públicos, debe crear un vehículo, debe crear una sociedad, una entidad para desarrollarlo y separarlo de la entidad prestadora del servicio. De lo contrario, no quedará excluida de la subcapitalización con esta interpretación que da la administración. Veamos cuál es la conclusión por parte de la DIAN. Por lo anterior, las empresas prestadoras de servicios públicos que adelanten proyectos de infraestructura de servicios públicos están sujetas a las reglas de subcapitalización, excluyéndose únicamente los intereses por financiación de proyectos de infraestructura siempre y cuando los mismos cumplan la condición de estar a cargo de sociedades, entidades o vehículos que tengan como propósito especial adelantar tales proyectos. Es una interpretación, digamos, bastante exegética la que hace la administración tributaria. Hubiese sido preferible simplemente que dijeran que la empresa de servicios públicos que adelante proyectos de infraestructura podrá excluir de la regla de subcapitalización la financiación que haya obtenido para adelantar ese proyecto de infraestructura. Porque, como lo dice la DIAN en su conclusión, siempre que una empresa de servicios públicos inicie infraestructura de servicios públicos, no tendrá derecho a apartarse de la regla de subcapitalización, siempre tendrá que crearse una nueva sociedad o adelantarse un vehículo o instrumento jurídico para poder excluirse de la regla de subcapitalización. Sobre este tema y muchos temas más, puede usted consultar en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.